Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas al primer vídeo del día de hoy. Ya sabéis que hace un par de días subí el vídeo de cómo lucen las criaturas de Génesis parte 1 aquí en el Ascended. Pues bien, hoy os vengo a traer cómo lucen todas las criaturas X que tenemos en Génesis Ascended parte 1. Y es que para el que no lo sepa, muchas criaturas de Garuga que ya están oficiales dentro del juego también han recibido su variante X. De hecho se dijo hace mucho tiempo de que no iban a llegar nunca a Ark Survival Ascended, pero creo que han cambiado de opinión y al fin tenemos nuevas variantes X de esas predominantes increíbles bestias. Así que sí, me he tomado el tiempo de clasificar por bioma cada criatura, ¿vale? Las tengo justo enfrente mía, aquí donde estoy en el océano, y es que la verdad vais a flipar con cómo se ven. ¡Pum! Empezamos con las criaturas del pantano, que en el pantano ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego tendríamos las de volcán, que serían 1, 2, 3, 4, 5. En el bioma de la tundra tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el bioma del océano tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo creo que es la que más tiene, obviamente, por el tema del océano y tal. Y en el bioma lunar tenemos el salmón dientes de sable, que para que no lo sepa, pues sí, tiene una variante X, el salmón dientes de sable, valga la redundancia. No, como veis, sí. El Acrocanthosaurus ha recibido su variante X. Y mirad qué cosa más bonita de criatura. O sea, contempladla porque es que es increíble. Por cierto, a lo largo de todo el vídeo, vale, os voy a dejar arriba a la derecha todos los cómo tamear de todas estas criaturas. Bueno, las que yo vea que son difíciles de tamear, ¿vale? Ya sea el Acrocanto, ya sea el Deinosuchus, ya sea por ahí estoy viendo el Cryolophosaurus también, el Tapejara, el Raptor creo que no hace falta. Creo que tengo la gran mayoría de cómo tamear en el canal, así que solo tenéis que pasaros por allí y ya estaría. Aquí tenemos a la gran Acrocanto, mirad qué cosa más bonita. Y diréis, Playing, ¿por qué tienes las criaturas del océano en tu inventario? Porque lastimosamente no sé cómo funciona el mar, y cuando tú te metes, o sea, empiezan a venirte criaturas, como si la vida dependiese de ello. O sea, he matado aquí unos cuantos megalodones, unos cuantos electroforus, pero es que no paraban de venir. Digo, cualquiera deja aquí aparcados a los bichos, que me los acaban matando, ¿no? Cualquiera deja aquí aparcados a los bichos. Pero como veis, Acrocanthosaurus, como también arriba a la derecha. Aquí lo tenemos. Este saldría en el bioma del pantano, ¿vale? Sería Bog Acrocanto. Por cierto, también os voy a dejar el comando de todas las criaturas abajo en la descripción, ¿vale? En el paste bien. No temáis, no es un virus, ¿vale? Digamos que es un blog de notas online en el que tú ves toda la parrafada que yo pongo en cuanto a los comandos, ¿vale? No hay ningún virus, es totalmente lícito, así que id por allí, es solo darle un clic y ya os lleva a la página. No os preocupéis. Que mucha gente dice, ¿y los comandos? Pues están en el pastebin, crack. Claro, si no entras al pastebin, pues no vas a poder ver los comandos. Básicamente, ¿no? Aquí tenemos el Acrocanthosaurus, que la verdad que está muy pero que muy guapo. Muy pero que muy guapo. Luego tendríamos también al Deinosuchus, que también tendría variante X y también saldría en el pantano. Mirad cómo mola el Deinosuchus. También como también arriba a la derecha. Y la verdad que es increíble, sí. O sea, me parece un acierto. Porque sí es cierto que sus variantes mods, cuando todavía no estaban oficiales dentro del juego, sí tenían variantes X, sí tenían variantes varias. Pero la verdad que dije, oh, Studio Wildcard, no vamos a meter variantes X. Y Garuga dijo, no voy a meter variantes X, tal, no sé qué. Y al fin y al cabo, pues han pasado por el aro. Seguramente no sea culpa de Studio Wildcard, sino que venga de arriba, ¿no? De los caracoles, de los caracoles del inframundo, como yo les llamo, ¿no? Yo creo que venga de ahí. Yo creo que viene de ahí la decisión. Porque si no, no me lo explico, ¿no? Porque dijeron y reiteraron que no iban a meter nunca criaturas X de Garuga. Y al final, pues bueno, aquí las tenemos, ¿no? Otra criatura que saldría en el pantano. Luego tendríamos el Paracer. Aquí está, bien facherito él, con sus motitas a lo largo del pelaje. Digo del pelaje, del cuerpo, del pelaje, sí, del pelaje. Tiene unos pelos, madre mía, está calvo. Está calvo. Pero como veis está muy, pero que muy chulo. Luego tendríamos el Parasaur, que también la colorización del mismo me parece una completa locura. O sea, no sé si soy el único que piensa esto, pero como que veo los patterns de color de las criaturas X mucho mejor que en el Evolved. No sé si pensáis lo mismo que yo, pero a mí me da la sensación. Lo que me falta ver es hacer de noche
y ver cómo lucen realmente también de noche. Que por cierto, para el que no se haya fijado, cuando iniciamos en Genesis parte 1 salta una cinemática y se puede ver al Parasaur de Ark 2, o sea... No sé por qué nunca le han hecho un TLC visual. Si es cierto que le hicieron un TLC en cuanto a las habilidades, pero en cuanto a visual no. Algo que me choca bastante, porque el Parasaur ya se ve muy viejo. O sea, compáralo con el que sale en la cinemática. Que va, no va a dos patas, sino que va también en forma cuadrúpeda. O sea, no sé, es un tanto raro. Ya hablaremos de las cinemáticas y todo eso, porque también hay cosas que hay que desvelar y hay que ver de lore. De hecho, me dijisteis que los que jugáis en el castellano, os digo en Steam, jugad en inglés, ¿vale? Porque hay opciones gráficas que no os aparecen. Aunque bueno, eso yo creo que tengo que hacer un vídeo porque muchos me habéis dicho, ¿cuál es tu configuración gráfica tal no sé qué? Mucha gente no lo sabe, pero si jugáis en castellano, ¿vale? Hay opciones gráficas que no os van a aparecer y de hecho, no es coña, va mucho peor el juego. Con lo cual yo que vosotros jugaba en inglés, porque básicamente, ¿para qué lo queréis en español si luego todo está mal traducido? O sea... No lo entiendo, jugad en inglés, como yo juego en inglés desde día 1, va perfecto el juego. Mucha gente me dice, no, es que tengo problemas de rendimiento, seguramente estés jugando en castellano. Haz una cosa, ponlo en inglés, vas a ver que hay opciones gráficas que son diferentes y que aparecen nuevas, y ya me dirás por los comentarios si te va mucho mejor el juego en inglés, me lo vas a agradecer. Créeme que yo hice pruebas, en castellano iba peor y en inglés iba perfecto. Ahí lo dejo. Aquí tenemos al Raptor, que por cierto, o sea, vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar, me parecen una locura los patterns aquí en Asa. O sea, en el Ase estaban bien, pero aquí en el Asa me parecen increíbles, o sea, me gustan mucho más, Me gustan mucho más. Aquí tenemos al Raptor, aquí tenemos al Spinosaurus, me salió con colores un poco pochos, la verdad. Me salió con colores un poco pochos, ya sabéis que esta criatura, pues, existe una misión de enfrentarte a él si no lo han quitado en el Evolved, pues estaba. Aquí está, igual han puesto, en vez del Sarco, han puesto al Deinosuchus como boss. Porque creo que había otra misión que era contra el Sarco, si mal no recuerdo. No, sigue estando. Un Sarco Brute. Ahí está. Sí, no, siguen siendo los mismos. Yo creo que las que han cambiado han sido las del bioma del océano. Han añadido alguna nueva, ¿no? ¿O siguen siendo las mismas? Siguen siendo las mismas, pero hay nuevas. Como son los faros y todo eso, que ya veremos cuando veamos el vídeo de todo el mapa. Porque los faros, las luces indican la dificultad de ese outpost, ¿vale? Azul, obviamente, beta, verde, gamma y rojo, alfa. Yo creo que no hace falta ser ingeniero náutico para saber que, obviamente, son las dificultades, ¿no? Y aquí por último tenemos al Tapejara. Una criatura que, ahora que la veo, así con estos colores, la veo más fea que un frigorífico por detrás. O sea, Tapejara, te hace falta una chapa de pintura, pero drásticamente, ¿eh? A todo tu ser. A tu alma no creo, porque seguro que eres un ser de luz. Pero chapa y pintura a todo tu cuerpo, la verdad que se agradecería bastante, ¿eh? Se agradecería bastante. Pues bueno, estas son las criaturas que tenemos en el pantano, ¿vale? Todas las variantes X, Acrocanto, Deinosuchus, Paraceratherium, Parasaur, Raptor, Espino y Tapejara. Vamos con las del volcán, que las tengo por aquí. Tenemos al Allosaurus, que por cierto, poca gente se da cuenta, pero el Allosaurus yo creo que es el mejor beneficiado, porque tiene tanto variante X como variante R. Ojito, cuidado con el Allosaurus, Ojito, cuidado. Por cierto, las patterns me parecen incluso más bonitas que en el Evolved. O sea, sé que soy muy pesado al decirlo, y mucha gente dirá, no sé por qué hacer estos vídeos de comparando o viendo criaturas aquí en el Ascended, pero es que creedme que cambian un montón, O sea, mucha gente dirá que no, pero cambian un montón. O sea, yo me di cuenta porque juego con gráficos ultra, ¿no? Y se nota muchísimo. O sea, mola mucho el Allosaurus, Mirad el detalle del fuego, o sea, mirad. Esto en el Evolved no lo teníamos. Teníamos algo parecido, pero no esto, realmente, ¿no? Luego también tenemos al Ankylosaurus, aquí está. Ankylosaurus del inframundo, muy guapo él también. La verdad que el volcán tiene criaturas también muy buenas, El Rex. Las que no voy a sacar van a ser las Tech, porque las Tech ya las hemos visto. Yo creo que en Genesis parte 1, si mal no recuerdo, introdujeron al Trike Tech, que lo podría sacar si queréis. Pero más allá de eso, no han cambiado mucho más. De hecho, creo que si voy a sacar un Trike Tech al finalizar el vídeo, para que veáis un poco cómo luce también el trike, que se me ha olvidado ponerlo aquí en los comandos. Os lo pondré a vosotros. Yo en mi chuleta pues no lo tengo puesto, ahora lo buscaré. Pero también lo introdujeron nuevo, el Triceratops, si mal no recuerdo. Corregidme en los comentarios, pero creo que sí, que lo metieron aquí en Genesis parte 1. Aquí tenemos al Rex, que está muy guapo, pero muy guapo. Ya sabéis que las variantes X pues tienen más armadura,
tienen reducción de daño, obviamente las criaturas X. O sea, de normal no te vas a tamear un Rex normal, sino que te vas a tamear un Rex X, porque obviamente es mucho mejor, o un Rex biónico, ¿no? En el bioma lunar. Luego tenemos aquí al Golem de roca. Qué locura de Golem, o sea, me parece una completa salvajada. Las variantes, vuelvo a repetirlo, o sea, que sé que voy a ser muy pesado y mucha gente me dirá por los comentarios: Plane, eres un pesado repitiéndote, pero es que es verdad, o sea, es que me parecen una completa locura. O sea, me parecen una completa locura. Son muy bonitas visualmente. O sea, yo las veo increíbles. O sea, luego vas al Evolved. Sí, se ven bonitas, pero es que no tienen estos detalles. O sea, me parece una locura. Me parece una locura. Y el trike ya ni te cuento. O sea, mirad el trike. Qué bonito es el trike. Qué bonito es el trike. Madre mía del amor hermoso. Qué bonito es. Pues en el volcán tendríamos tanto al Allosaurus como al Ankylosaurus, como al Rex, como al Golem de roca y al Triceratops como variantes X. ¿Vale? No hay ninguna de Garuga que esté en el volcán, lastimosamente. ¿Vale? Luego en la tundra tenemos al Argentavis, que aquí está. Muy bonito él. De hecho, me vais a perdonar por lo que voy a decir. No sé si serán los colores, pero me gustan más las variantes de la tundra del Evolved. O sea, no sé si soy el único que lo piensa. Creo que me pasa con el Argentavis solo, que veo que no tiene esos colores propios del bioma de la tundra, ¿no? Sino que están un poco más pochillos, ¿no? O sea, no sé si es mi impresión o si estoy en lo cierto, pero para mí son mucho más pochillos. Aquí tenemos el Cryolophosaurus, también de Garuga. Mira, esta pattern de colores sí que me gusta. Así de como de camuflaje, ¿no? Buah, esta variante me parece una completa locura, ¿eh? O sea, mirad qué colorización me ha salido. O sea, es brutal. Es brutal el Cryolophosaurus. Pero brutal, ¿eh? Brutal. No sé si queréis que haga un vídeo de todas las criaturas que salen en Génesis, ¿vale? Si queréis que lo haga, pues déjamelo por los comentarios. Es un vídeo que llevará su tiempo a hacer, así que pido paciencia porque lo tendréis más adelante seguramente si me da por hacerlo, ¿vale? Ya sabéis que siempre digo que si lo hago y luego al final no termino haciéndolo, pero bueno, si lo queréis yo lo hago, no hay ningún tipo de problema. Aquí tenemos a la nutria, ¿vale? La nutria normalita, ¿no? El dientes de sable, este sí que guarda un poco la correlación con lo que sería en el Evolved, ¿no? Aquí lo tenemos, pero la verdad que está también bien chulo, bien chulingui el tío. Y se caga el condenado, ahí está. Luego tenemos al Woolly Rhino, al rinoceronte lanudito. Una criatura muy infravalorada que la verdad pega una brutalidad, al igual que el bisonte. No sé por qué la gente dice que son pochos, pero para mí otra criatura que merece un TLC. En cuanto a su diseño, en cuanto a habilidades, me gustaría que le añadiesen alguna más. Pero sí que es cierto que es una criatura que ha sido nerfeada también y está muy infravalorada. O sea, pega muchísimo el reino, creedme que pega muchísimo. Y luego tenemos al Yutyrannus. Aquí está, no me ha salido con buenos colores. No sé si será por, ya os digo, por la luz o por el pattern de color que me ha tocado. Pero tanto este como el Argentavis los encuentro como raros, ¿no? O sea, el Yutyrannus, mira que me gustaba ahí con los colores de los ojos en plan en blanco, tirando también a azules, estaba muy bonito. El Argentavis igual, tenía los ojos de color como verdosos, ¿no? Como los que tiene el Smilodon más o menos. No sé, o sea, son las dos únicas criaturas que no me han gustado nada su colorización o su pattern de color, ¿eh? O sea, voy a hacer de noche, dadme un segundo que voy a hacer de noche. Y así se verían las variantes de noche. Sí es cierto que no lucen en demasía, por no decir que no lucen demasiado. En el Evolved sí que lucían, si mal no recuerdo, ¿no? Ahí las tenéis, obviamente las del volcán las vais a ver a la perfección porque el cuerpo está hecho de magma. Y las de la tundra pues no tienen bioluminiscencia, la verdad. O sea, creo que en el Evolved, corregidme si me estoy equivocando, sí que tenían bioluminiscencia. Un poquito, no tanto, pero sí que tenían. O sea, tú ibas de noche y podías verlas un poco, ¿no? O estoy yo malito. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Igual me estoy equivocando y me estoy tirando un triple, pero yo recuerdo que sí, ¿no? A ver, ya hace un montón que no juego Génesis, pero ya me entendéis. Estas serían todas las variantes, ¿vale? Terrestres y voladoras. Ahora vamos con las marinas, que las voy sacando una a una. Tendríamos el salmón dientes de sable como única variante X en el bioma lunar. Aquí estaría. Aquí tenemos al salmón dientes de sable. Bien chulo él. Mirad de cómo mola. No sé si queréis que haga un vídeo viendo también las variantes VR, que son las que salen en las misiones y salen también en el boss final. Molaría mucho hacerlo también, ¿no? ¿Veis lo que os digo? O sea, vienes al agua y no sé cómo está hecho esto, que empiezan a venirte todos los bichos. O sea, es una completa locura. Es una completa locura. Guarita de acá, hombre. Pesaos.
todos viniendo aquí a no sé a qué. No sé a qué vienen. No sé a qué vienen. Yo no los he invitado, que lo sepáis. Vamos a empezar con las variantes X del océano. Empezamos por el primero, el gran Dankelosteus. Aquí lo tenéis. Por favor, ¿me podéis dejar en paz y tranquilo un momento? Que sois muy plastas. Sois muy pesados. O sea, no sé en qué se basa el océano, de verdad lo digo, en que salgan las criaturas, porque salen a tu alrededor. Y no sale una o dos, o sea, megalodones hay 800. Y el rango que tienen los megalodones, mira, desde ahí ya me está casi pillando, Desde ahí. Míralo, desde ahí. O sea, no sé qué rango de detección tendrán los bichos, pero es alucinante, Es alucinante. Que por cierto, megalodón 235. No sé si está hecho intencional o es un bug o algo, pero... un poco rarete. Los electroforus también, o sea, mirad, aparecen de la nada. O sea, aparecen los bichos de la nada, sin sentido. O sea, no sé en qué se basa esto, pero a mí, en lo personal, no me gusta. Es como si te viniesen oleadas, ¿no? No se siente como algo natural, digamos, del mapa. Aquí tenemos al Dankelosteus. Bien bonito. No me voy a quitar el fog porque si no vais a ver un destrozo abajo, bajo el agua. Ya hay que tratar este tema en algún vídeo porque veo mucha gente como con opiniones divididas, que me parece totalmente lícito, pero es que son cosas que no son defendibles. O sea, ¿puedes defender lo indefendible? Sí, pero ¿estás haciendo lo propio? No. ¿Por qué? Porque si no haces críticas constructivas, a futuro nos va a comer lo que sería, como se dice la expresión, nos va a comer la mierda, ¿no? Con lo cual hay que ser también un poco crítico en ese ámbito y no ser conformista y conformarte con todo. O sea, si te dan una mierda como regalo, no te vas a conformar. A ver, a lo mejor sí. Me refiero a una mierda literal, un trozo de mojón. Vale, pues no te vas a conformar como tal. Vas a decir, oye, tío, ¿qué es este regalo que me has hecho, no? Obviamente, si te regalan algo que no te gusta, ahí ya te tripas corazón y obviamente, pues no es lo mismo, ¿no? Pero si te regalan una mierda, estás en tu derecho de poder quejarte, ¿no? O sea, somos personas, hay gente como para gustos culos, hay gente que le gustará, a otros que no, pero es eso, o sea, que opines una cosa no significa que sea lo propio, ¿vale? No significa que sea lo verdadero o lo correcto, ¿no? Obviamente hay que señalar las cosas mal para que, obviamente, esto a futuro no nos perjudique tampoco como jugadores, porque veo mucho conformismo en las redes diciendo cosas que no tienen sentido, como tapando un poco, defendiendo un poco, que me parece totalmente bien, pero es que si no sabéis por dónde os da el aire, mejor no digáis nada. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, que yo que no digo que tenga la razón completa, ni mucho menos, pero no sé, veo cada comentario en redes y tal, que es que te quedas loco, o sea, te quedas loco, o sea, de hecho os lo voy a enseñar, aunque os lo enseñaré cuando hagamos el vídeo del mapa, pero esto habrá que hablarlo tranquilamente y bien en un vídeo, o sea, no sé, si veis esto como algo normal, no sé qué queréis que os diga, chicos, o sea, no sé qué queréis que os diga. Vale, que esto no es las zonas de misiones de Génesis parte 1, las zonas de Génesis parte 1 con misiones y que tiene fondo. Estas zonas de por el mapa, si es cierto que a lo mejor te pueden comer recursos, pero vamos, que eso lo veo más como una excusa, más que como algo de que hay que señalar, ¿no? Pero es que, o sea, sí, el mapa es amplio, pero creo que no te cuesta nada poner un par de rocas, unos corales por aquí, unos corales por allá y ya está, ¿no? O sea, no sé, voy a hacer un poco el mapa un poco más pequeño para no tener que rellenar tanto, pero esto para mí es una vergüenza. ¿Qué queréis que os diga? O sea, mucha gente lo defiende, pero para mí en lo personal esto es una vergüenza. O sea, claro, esto es como cuando ligas en internet, ¿no? O sea, ves a la típica chica o el típico chico con filtros y luego llegas en la vida real y no es lo que ves en foto, ¿no? Pues esto igual, el fog te tapa todo el destrozo que hay en el fondo marino, ¿eh? O sea, es una completa locura, es una completa locura. Pero bueno, ya os digo que eso lo abordaremos en un vídeo aparte porque es largo y tendido de que hablar. Aparte también hay que hablar de Dragontopía, que por cierto, cuando terminemos todo esto veremos Dragontopía porque este viernes sale una nueva criatura. No, viernes no, jueves, el día 9. Con lo cual ya veremos todo tranquilamente y bien y hablaremos dando mi opinión, ¿vale? Sincera de todo esto porque digamos que mi opinión no es la correcta o no es la verdadera, pero es mi opinión, al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que de todos estos años que llevo subiendo vídeos y llevo creando contenido, soy uno de los pioneros, le joda quien le joda, dentro de la comunidad de ARK y obviamente la gente tendrá en cuenta a alguien veterano
y no a alguien que haya llegado nuevo. A ver, igual sí, ¿no? Pero vamos, que para gustos culos, y ya está, ¿no? Para gustos culos, dejemos la polémica. Aquí tenemos al Lankelosteus, ¿no? Unos colores, la verdad, bastante bonitos. Sinceramente, o sea, ya estoy cansado, o sea, por favor, podéis dejarme, o sea, esto no es nada, o sea, esto es pesado ya, o sea, esto es pesado, lo de estar por aquí tranquilamente y tener que aguantar que vengan criaturas en plan como en oleadas, o sea, otra cosa que veo como, no es quejarme por quejarme, pero lo veo horrible, o sea, no sé, en el mar no spawnean los bichos y te vienen directamente a por ti, o sea, no sé, o sea, ya daré mi opinión porque ya os digo, o sea, no señaléis a Studio Wildcard, por favor, os lo pido, no señaléis a Studio Wildcard porque Studio Wildcard tiene la mínima culpa aquí, porque todo viene y radica en los de arriba, ¿no? Que es Snail Games, tema de timings, o sea, habéis visto que no hay nada, ¿vale? Habéis visto que no hay nada. ¿Por qué empiezan a venir todos los megalodones a veces y por haber del océano? Es que no tiene sentido. ¿Qué está pasando, tío? O sea, ¿por qué os he dicho que había pillado los bichos y me los había metido en el bolsillo? Por esto mismo. O sea, no había nada alrededor. Me han spawnado dos de la nada. Vale, tío. Vale. O sea, ok, voy a sacarme las monturas, gente, hazme un momento. Vale, ya tengo todo. Vamos con el Helicoprion. A ver cómo se ve el Helicoprion, que es otra criatura de Garuga, que obviamente la tenemos aquí. ¿Por qué he sacado dos de Chipactinus? Helicoprion. Ahí está. He sacado dos de Chipactinus en vez de Helicoprion. Soy un genio. Soy un genio. Aquí tenemos la actualización del Helicoprion. Por cierto, subí el cómo tamear nuevo. Os lo dejaré arriba a la derecha también. Aquí tenemos al gran Helicoprion. La verdad que el nuevo Helicoprion está muy pero que muy guapo. Y los patterns de colores me parecen una completa locurita. Aquí lo tenéis. Al gran Helicoprion. Luego tendríamos también al Megalodón, que son los pesados que han venido todo el rato a por mí. Aquí tenemos al Megalodón, más pattern de colores también bastante chulinguis, ahí lo tenéis. Voy a sacarlo un poco a la superficie porque que si no, no vais a ver los colores. Así. Ahí está el Megalodón, ¿no? Aquí está el Megalodón. Perfecto. ¿Sabéis lo que os digo? Para que no vengan a atacarme, voy a ir guardándolos. Voy a ir guardándolos porque paso feliz. Al salmón le pueden dar por saco. Al salmón no lo quiero. Al salmón que le den por saco. Meat. Vamos a tirar todo. Vale, no me deja porque estoy en el agua. Perfecto. Gran juego. Vale, aquí tenemos al Mosasaurus. Que la montura del Mosa es esta. Aquí tenemos al gran Mosasaurus. Ahí está. Perfecto. Bien guapete él. Imagino, intuyo que aquí no aparecerán criaturas para domesticar, sino que tendrás que irte a la zona de misiones del bioma marino, ¿no? Imagino e intuyo, porque aquí no hay fondo, aquí no creo que baje si hay un Mosasaurus. Vamos, no creo, lo dudo bastante, ¿no? Lo dudo bastante. Pero aquí tenemos al Mosa. Perfecto. Ahí está. Aquí tenemos al gran Mosasaurus. Voy a ver si puedo subirle un poco. Tiene como percebes también ahí, a lo largo del cuerpo. Está muy guapo el Mosa. Aquí lo tenemos, está hermosa, jaja, está hermosa. Vamos a bajar un poco, ahí está. Luego tendríamos también al gran Ichthyosaurus. Ahí está. Otro que la verdad para mí en lo personal el pattern de colores me vuelve loco. Es súper bonito, o sea, mirad qué cosa más bonita delfín. Qué cosa más bonita de criatura. Mirad qué cosa más bonita. Aquí tenemos el Ichthyosaurus. Perfecto. A ver cuál es el siguiente. ¿A quién le toca? Al Archelon. Abre el Archelon. Uy, el Archelon también me parece una locura, ¿eh? El pattern de color del Archelon también me parece una completa locurita, ¿eh? Está muy, pero que muy bonito. Está muy guapo, ¿eh? Así con sus motitas y tal. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Ah, mirad. Está muy bonito el Archelon. Pero no bajes, hombre. Desgraciado. Está muy bonito, la verdad que sí. La verdad que está también muy pero que muy bonito. Y creo que no me faltan muchos más, ¿no? Me falta Chipactinus y me falta el Basilosaurus. Que el Basilosaurus ya sabéis que tuvo un nerfeo aquí en Genesis parte 1 porque estaba hiper roto. Le metieron que a más profundidad pues hiciese daño con el tiempo. Y se lo medio cargaron un poco para la batalla contra el Moeder, que también veremos a ver cómo es el Moeder aquí en Genesis parte 1, ¿no? Aquí tenemos al gran Chipactinus, que también tenéis el cómo también en el canal. Otra criatura de Garuga. Que la verdad, el pattern de color también está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito el pattern de color.
Fijaos que yo no había visto las criaturas X de Garuga, pero la verdad que está muy guapo, ¿eh? Está muy pero que muy guapo. Mola muchísimo. Y luego tendríamos al gran Basilosaurus, que yo creo que será una criatura también que se use... Oye, ya estoy hasta el moño, estoy hasta el moño ya de los megalodones del inframundo. Os lo digo en serio, os lo digo en serio. O sea, basta ya. Por favor, basta ya. Basta ya. Basta ya. Yo creo que seguirá siendo una criatura meta aquí en Génesis parte 1, ¿no? De hecho, en el Evolved era muy meta esta criatura, el Basilosaurus, para hacer del Moeder. Estaba muy pero que muy bien. Ahora con el Chipactinus igual cambia la cosa, ¿no? Igual cambia la cosa, pero es que mirad lo que os digo. O sea, es muy pesado que empiecen a venir criaturas de la nada, sin sentido, que dirás, sí, te mantiene el este más vivo. Pero, joder, o sea, que no me dejéis ni hacer un maldito vídeo porque vienen 800 bichos. Es que ya tiene tela la cosa, ya tiene tela la cosa, y eso que no somos un araneo, ya tiene tela la cosa. Pues bueno, Basilosaurus por aquí, que la verdad que está muy guapo. Me voy a ir aquí porque me tiene frito el océano. Me tiene frito. Así que nada, ¿qué os han parecido todas las nuevas variantes XR? No, la Nutria no te la cargues, por favor. La voy a salvar. Ahí estamos. ¿Qué os han parecido las nuevas variantes X que tenemos en Génesis parte 1 Ascended? La verdad que a mí me han gustado bastante. O sea, Acrocanto, Deinosuchus, tener también al Kirilophosaurus, tener también al Helicoprion, tener también al Archelon, al Chipactinus. La verdad que me parece un acierto. Me parece un acierto, la verdad. No sé por qué no han metido como de la tundra también al Deinotherium. Hubiese estado también muy pero que muy bien. Otras partners de colores del Deinotherium. Yo creo que el Deinotherium, quizá en Génesis parte 2, si tenemos ya aquí en Génesis parte 1 criaturas de Garuga, yo creo que el Deinotherium se irá para Génesis parte 2. No me digáis el por qué, pero creo que tendrá variante R. No sé por qué me da, Así que nada, ¿cuál ha sido tu criatura favorita de estas variantes X? Déjamelo abajo en los comentarios. Ah, se me olvida, dame un segundo que va a sacar el trike. Que me iba yo sin ver el trike, ¿no? El trike sí que es cierto que no lo han cambiado en demasía, ¿no? No lo han cambiado en demasía al trike. No la han cambiado en demasía, la verdad. O sea, lo veo como más bonito, como menos, digamos que parece una pieza de Lego, pero lo veo exactamente igual, más o menos, ¿no? También os voy a dejar el comando del trike abajo en la descripción, ¿vale? Junto a los demás. Aquí tenemos al trike tech, que la verdad, pues, no está mal, pero tampoco está bien, ¿no? Normalito. ¿Cuál ha sido tu criatura favorita de estas variantes X? ¿Y cuál ha sido tu criatura favorita de Garuga de variante X? Yo creo que de colores me quedo con esta. Fíjate lo que te digo, O sea, está súper guapa, súper bonita. Déjamelo todo por los comentarios. Luego más tarde tendréis otro vídeo, a ver si me da tiempo a subir hoy. Soy el cómo tamear al loro, que la verdad que se me está complicando un poco el asunto, porque no es que sea difícil, pero es que me está dando mucha pereza hacerlo, porque no es pesado el hecho de tamearlo, sino el proceso de tamearlo me parece muy pero que muy pesado, y yo creo que no merece mucho la pena. Pero bueno, hay que subirlo, así que tarde o temprano lo tendréis en el canal. Si queréis las variantes VR, ¿vale? Dejadmelo también por los comentarios y lo subiré encantado, porque yo creo que habrá que echar un vistazo tanto a los avatares corruptos, los VR, como a las criaturas VR también habrá que echarles un vistazo, así que lo subiré también en los próximos días. Agradeceré muchísimo si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. También si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Si estás viéndome desde el móvil, dale a hypear, que no cuesta nada, crack. Tenéis 3 hypear a la semana, así que yo que tú gastaba uno en este vídeo porque la situación lo requiere. Así que lo dicho, luego más tarde tendréis otro vídeo más. Que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.